Bueno, lo primero, Pablo, eh, sería preguntarte qué son los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, y Bueno, por qué, el pese al concepto, paso del tiempo, sigue generando tensiones y polémicas en torno a esto. bueno, el concepto de derechos humanos o derechos personales, derechos civiles, derechos, como se los ha llamado, las distintas formas del hombre y del ciudadano, es básicamente un límite al poder del Estado. Eh, en este sentido, ese límite al poder del Estado al que interpela es a lo que nosotros conocemos como el Estado moderno, ¿no? Como la Argentina, Uruguay, Bolivia, cada uno de los estados. ¿Por qué interpela al Estado? Porque el obligado a proteger o a garantizar los derechos humanos es la entidad estatal que tiene bajo su dominio todas las herramientas para garantizar, o debería garantizar a los ciudadanos seguridad, acceso a alimentación y diversos derechos que son inalienables. En el Manual de Derechos Humanos que hemos editado, eh, empezamos justamente por el concepto de derechos humanos y hablamos de alguien que se la menciona poco, que es Eleanor Roosevelt, que es la que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y contamos algo que muy poca gente sabe, que es que el 10 de diciembre de 1948, ahora vamos a tener un aniversario mañana, hoy es 9, se logró una unanimidad mundial en torno a una declaración de derechos humanos. Entonces, todo aquel que ataca el concepto de derechos humanos ataca el único punto en que los humanos como especie o como civilización o como conjunto de seres con dignidad humana hemos estado de acuerdo, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto tampoco es un concepto que lo elabore yo, esto lo dice y lo decía hace ya muchos años un gran filósofo italiano que es Norberto Bobbio. Es decir, ese consenso logrado un poco deja sin argumentos a los que dicen, bueno, no hay ningún instrumento. No, mire, hay un instrumento que firmó todo el mundo, que es la Declaración Universal. Y a los que dicen, bueno, no, pero en realidad no importa el instrumento, sino que tendría que haber principios y demás. Bueno, pero esos principios no es lo mismo que uno diga, bueno, yo tengo estos principios, o otro aparece y dice, si no le gusta, yo tengo otro, como decía Groucho Marx, sino esos principios están plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Y se llega a Entonces, la declaración, perdón, Pablo, se sí, llega a la declaración de los derechos humanos no después de cualquier cosa, después de la instancia más baja en cuanto a la condición de la vida humana, cuando las personas construyen un mecanismo masivo de exterminio y matanza de otras personas, y por lo tanto la civilización misma eh, ha muerto, decía alguien, y claro. por tanto también, digamos, era necesario refundar el concepto de humanidad, o sea que desde ahí los derechos humanos entonces son la condición básica del ser humano. Sí, es muy bueno lo que decís porque efectivamente es como el renacer, como el ave fénix después de la Shoah, que un tiempo se le llamó holocausto, hoy se habla de Shoah, después de esto que vos indicás, que es la industrialización de la muerte, pero además después de una guerra mundial que uno no logra dimensionar, porque podemos hablar de cifras, pero esas cifras quizá no, la gente que nos escucha no toma una percepción, pero pensemos un segundo nomás en esas cámaras de gas funcionando todo el día, pensemos un segundo nomás en esos miles y miles de habitantes de los pueblos de Rusia que fueron exterminados por los Eisengruppen. Pensemos un segundo en todos los hombres que murieron en los frentes de batalla, y no estoy diciendo números, estoy solo tratando de que la gente que nos escuche se imagine esa imagen, se la haga real en su mente y que seguro
de seguro la va a ayudar algo que ha visto en la tele, porque no puede haber alguien que nos escuche que no haya sabido o no haya escuchado, o aunque sea de oídas, qué es lo que fue el Holocausto, o qué es lo que pasó con los nazis y el exterminio del pueblo judío. O sea, no creo que haya alguien que pueda decir que desconoce el mal absoluto, digamos, la industrialización de la muerte. Y de ahí las Naciones Unidas, y de ahí, como bien decías vos, esa Declaración Universal donde todos dicen, bueno, paremos, porque si nosotros seguimos en este camino, vamos a desaparecer como... O sea, esto no nos lleva a ninguna parte. Y de hecho, la principal promotora de la declaración, que hablábamos de Eleanor, lo que hace es conseguir consensos. ¿Por qué? Incluso baja la pretensión de un mecanismo de exigibilidad, es decir, la posibilidad de controlar el cumplimiento, con la idea de conseguir el acuerdo unánime. Y ese acuerdo unánime es el que nos permite que hoy nosotros dos, Martín y Pablo, estemos diciendo, bueno, los derechos humanos interpelan al Estado y los derechos humanos están consensuados por todos los países del mundo. Entonces, aquel que quiera desprestigiarlos, atacarlos, menoscabarlos, bueno, primero que estudie de dónde salieron, cómo se construyeron, y después que haga sus críticas, porque por supuesto que parte del concepto mismo de derechos humanos es la diversidad, la crítica, el respeto a las ideas distintas, en, por supuesto, paz, y que ese fue el gran objetivo de Naciones Unidas, garantizar la paz y los derechos humanos. Pero el primero sería la paz, porque sin paz no puede haber defensa de los derechos humanos, no puede haber coexistencia. Eso se une a la pregunta que me hacías sobre el fundamento de los derechos humanos. Y también a las generaciones, que acá, bueno, los distintos profesores de derechos humanos discutimos, pero a mí, yo soy en esto, soy muy tradicional. Para mí, no ha dejado de perder eficiencia la vieja clasificación primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Por qué? Y porque para mí es muy fácil explicarle a los chicos cuando hablamos, charlamos a los alumnos y hablarlo, o cuando hablo con cualquier persona cuando se habla de derechos humanos, que se entienda que primero surgieron los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué le decíamos al Estado? Señor Estado, no me mate. Señor Estado, no me torture. Hay un aspecto negativo. ¿Sí? Señor Estado, dígame dónde está el cuerpo. Vos viste que en Inglaterra no hay constitución escrita. Hay normas como la carta a Juan Sin Tierra de 1215, que le pone límites al rey, justamente por eso Juan Sin Tierra, o los Bill of Rights, las peticiones de derechos, que van estableciendo un conjunto de principios que son límites al poder. Y muchas veces otra cosa que discuto es que nos vamos por los antecedentes ingleses y nos olvidamos de los hispanos. Por ejemplo, nosotros tenemos en todo lo que hace derechos humanos, te diría todos los manuales y en todos los textos y en Google y en todos lados, cuando uno pone derechos humanos, y le va a aparecer Juan Sin Tierra, le va a aparecer los Bill of Rights, las peticiones de derecho, le va a aparecer la Constitución para el Buen Pueblo de Virginia, pero es muy difícil que aparezca Bartolomé de las Casas. Es muy difícil que aparezca Manuel Lardizábal y Uribe. Es muy difícil que aparezca el pensamiento hispano. Y el pensamiento hispano fue un pensamiento pionero en la defensa de derechos humanos. El libro que lo tengo por acá, de Bartolomé de las Casas, es un instrumento que tenemos que recuperar como docentes, tanto en la primaria como en la secundaria, como en las universidades, porque es un texto yo diría, de lectura obligada para los que trabajamos en derechos humanos. Y ahí ponderar la parte hispana. No me quiero extender muchísimo en la evolución. Pero ahí déjame hacerte una pregunta, Pablo. Porque vos estás explicando, ya sea por la corriente anglo o por la corriente hispana,
hay un momento de quiebre o un conflicto en lo social que lleva a la conquista de derechos o a avanzar en los derechos, ¿no? Sí. Hay una serie de sucesos y rupturas a lo largo de la historia que van implicando saltos generacionales. En el caso de los derechos civiles y políticos, ¿cuál es ese cambio en la historia que lleva a que haya un consenso de que el Estado no debe torturar, no debe desaparecer y sí debe reconocer a las personas como justamente sujetos de derecho? Muy bien, Martín, excelente pregunta. Esto es en la página 28 de nuestro manual, donde decimos, bueno, ese quiebre está en la Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Ahí hay un quiebre que tiene un antecedente en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, y la de independencia de Estados Unidos, pero tiene un instrumento que hoy uno lo puede visitar cuando viaja a Francia, cuando salgamos de esta pandemia, el que pueda viajar es una cita obligada, que es esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que va a extenderse por el mundo, un poco gracias a la obra, mirá qué paradoja, pero gracias a la obra de Napoleón, que trasladó el movimiento enciclopedista, el movimiento constitucionalista y el movimiento de derechos humanos. Después se hizo coronar emperador, ¿no? Pero digo, pero es paradójico, pero bueno, eso es lo que tiene de divertida la historia, ¿no? O sea, y ahí está ese quiebre que vos me preguntás. Y ahí empieza el Estado a limitarse, a encontrarse limitado. Y ahí va a venir como si fuera un dominó y va a llegar de 1789, va a llegar a 1813 Argentina. ¿Por qué? Al Río de la Plata. No era Argentina como la conocemos hoy, era el virreinato del Río de la Plata con la Asamblea del año 13. Todavía no habíamos declarado la independencia, sí teníamos un gobierno patrio, pero no teníamos, lo hacíamos con la máscara de Fernando VII, pero en la Asamblea del año 13, bueno, se la recuerda, y yo he tenido oportunidad de participar en varios libros conmemorativos, porque se abolió la tortura, porque se le puso límites al poder del Estado, en lo formal, Martín, porque después vamos a ver a Rodríguez Molas, que es un historiador, que nos va a decir que en 1820 el comisario de Buenos Aires estaba muy enojado porque se le había roto el potro de tortura, y no tenía cómo hacerlo arreglar porque se había prohibido la tortura, digamos. Entonces, y después vamos a ver cómo la tortura se aplicó en la dictadura militar, obviamente, con un invento argentino que es la picana eléctrica, que lo inventó justamente quien después sufrió sin saberlo, porque ya había fallecido, pero su hija, su nieta, Piri Lugones, fue torturada con el instrumento que él inventó, digamos, la picana eléctrica, que fue rápidamente utilizada por el tema de que no deja marcas y por la situación de efectividad que le atribuyen los perversos que sostienen la tortura, ¿no? Pero Pero volviendo a ahí está el quiebre 1810, con Pablo, ¿Cómo? volviendo a 1810, si la Revolución Francesa es el soporte, digamos, del primer avance de los derechos Ideológico, civiles y políticos, ideológico, vos quiebre. claro, vos lo llevás a la Asamblea del año 13, en la Revolución de 1810, en los reclamos de esa pequeña clase media, comerciante de la ciudad de Buenos Aires, ¿habían demandas de reconocimiento de derechos? ¿Podríamos incluirlo como un antecedente antes de ir Sí, ya a las sí, declaraciones explícitas de la Asamblea del sí, año 13? sí, y es muy buena la pregunta, porque siempre el instrumento jurídico viene después del reclamo. Lo vimos cuando empezamos la charla con primero la guerra, la Shoah, el Holocausto, y después la ONU. Bueno, acá lo mismo, el iluminismo empieza, el pensamiento iluminista y, digamos, revolucionario contra el llamado antiguo régimen, empieza con la obra de Beccaria de los delitos de las penas,
en 1780 y pico, y ahí empieza. Y como dice Francisco Tomás y Valiente, que es un gran historiador del derecho penal, la gran virtud que tiene Beccaria es que hace un librito chiquito así, que lo lee todo el mundo, que se llama De los delitos de las penas, que hoy se puede conseguir en cualquier librería, y que lo que cuestiona no es la tortura, o el potro, o la cárcel, o las penas extraordinarias, cuestiona todo el sistema penal del antiguo régimen. Y ese va a ser, digamos, el comienzo de cómo se va horadando filosóficamente el viejo régimen. Después viene Napoleón, traslada las ideas enciclopedistas, traslada el iluminismo a Europa, de Europa a las colonias. Pensemos en que el proceso de colonización estaba avanzado en América, pero en África era incipiente. O sea, nosotros tenemos distintos periodos entre los países del tercer mundo. Y ese pensamiento iluminista, como bien decías vos en tu pregunta, ya estaba latente en 1810, y yo me atrevo a decir que estaba latente antes, en Latinoamérica, que digamos, no se le llamaba Latinoamérica en ese entonces, pero en lo que eran los virreinatos y las capitanías de España, que dependían de España, y en los países que dependían también de Portugal y de Francia, estaba vigente el iluminismo, porque era la disputa del antiguo régimen, del viejo régimen contra el nuevo régimen, como dice Tomás y Valiente. Y el que le da el golpe más claro es Beccaria, con el libro de los delitos de las penas. Y se va, vos me preguntabas, ¿cuándo se cristaliza? Y se cristaliza en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. ¿Por qué? Por ese valor de difusión. Es como si vos me preguntaras, el cristianismo, sí, es Cristo, pero el valor de difusión lo tuvo Pablo, cuando traslada el pensamiento del cristianismo. No me refiero al cristianismo como religión solamente, me refiero como hecho político, es decir, cuando lo lleva a Roma, ¿sí? O sea, cuando avanza el pensamiento iluminista, cuando se instala en Francia. Digamos, aparte, si uno ve el mapa de Europa, al medio está Francia. Y si uno va a Europa, uno ve que todos los países alrededor son de habla francesa, es decir, Bélgica, Suiza, digamos. Entonces, por eso yo marco el hito de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el límite al poder del Estado, que ya, por más que el antiguo régimen reasumió, porque Napoleón cae y la Santa Alianza se recupera, no logra revertir las conquistas sociales. Es como ciertas conquistas que produjo en un momento el estado de bienestar que llevó adelante el justicialismo, que cae en el 55, pero que esas conquistas, cuando se modifica el 14 bis, se mantienen. O sea, cae el hecho que le dio origen, que vendría a ser el peronismo en términos concretos, pero esas conquistas no caen, porque el 14 bis en 1957 queda incorporado. Bueno, a lo mismo ocurre con los límites al poder del Estado, con el viejo régimen. O sea, cae Napoleón, cae el régimen iluminista, vuelve la Santa Alianza, pero la tortura queda abolida en Europa, las penas tienen límites, el modelo penal básicamente el mismo que tenemos ahora, no hay grandes cambios, hay cambios en el análisis del estudio de la criminología, pero en el modelo institucional, yo te diría, Martín, no ha tenido grandes cambios desde 1813, 1853, con nuestra Constitución, a la cual siempre volvemos, y que además es hija de la Constitución norteamericana y de, a su vez, los mismos principios iluministas que la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de Francia, digamos.
Ujú. Déjame retomar. Sí, Entonces, en esta clasificación de derechos por generaciones que ¿qué estamos empezaste haciendo? Sí, sí, a describir, hay una primera generación entonces de derechos civiles y políticos que tiene su origen en las revoluciones contra el viejo régimen, básicamente contra la monarquía, en claro. una primera instancia, ¿no? Sí. Es el conquistar esos derechos que después, claro. Este libro es maravilloso porque la invención de los derechos humanos, de Lin Jun, se consigue en Ujú. Jenny, en cualquier lado. Pero es lo que estás diciendo. Esas declaraciones son, ahí es donde ella marca la invención de los derechos humanos, ¿no? Es esa primera, esos sucesos que llevan a reconocer que las personas van a ser más personas si se les reconoce su condición de elegir sobre sí mismos, de participar y de tomar decisiones y de aceptar esas decisiones o esas opiniones, que implica un quiebre en la historia. Esos derechos de primera generación. Hoy, ¿en qué nos impactaría? ¿Cuál sería la manifestación más clara de esos derechos de primera generación en nuestra vida cotidiana? Y el día que te tienen un hijo adolescente y podés buscar un abogado, si no tuvieras esos derechos no podrías pagarle y contratar un abogado que lo defienda, que te diga que de qué lo están acusando, que si no sabes a qué comisaría lo llevaron, presente un habeas corpus, que, que si tenés, que si tenés un gobierno lo votaste, porque en la primera generación están los límites, son los derechos civiles y políticos. Entonces lo votaste y si te gobierna mal, lo votaste. O sea, digamos, creo que ahí están los fundamentos centrales de la libertad que tenemos como ciudadanos. Y los límites al poder. ¿Por qué? Porque el soberano no tenemos rey, nosotros somos una república, o sea, no es eterno. Cada 4 años un gobernador, un presidente tiene que ser elegido, tiene una reelección, pero el voto es secreto, universal. Todos esos derechos son límites al poder del Estado. De hecho, yo veía cómo, por ejemplo, para que se entienda claro, un mal presidente puede atacar esos derechos, como es el caso de Trump, ¿no? Cuando no reconoce una elección, cuando, cuando nombra un fiscal para que investigue lo que él quiere que investigue, o sea, ahí se rompen los límites, porque el fiscal tiene que ser una persona independiente del poder político. Entonces ahí la principal potencia del mundo, que hacia, te diría, desde sus orígenes no había roto ciertos límites, hoy este autócrata los rompió y nos sorprendió a todos los admiradores del sistema norteamericano en el buen sentido, admiradores de el juicio por jurados, admiradores de la democracia fortalecida del país con su primera constitución iluminista. Y bueno, pero viene un autócrata y te puede tirar eso por la ventana. Es problemático, ¿no? Es problemático. Esos límites los tenemos que sostener como ciudadanos, Ujú. porque, bueno, es muy grave cuando esos límites son transgredidos, tanto en un país que pueda ser una potencia y que tenga miles de millones de dólares, como un país pequeño. Eso no. Nosotros creo que en Argentina venimos sosteniendo una democracia desde la última dictadura militar hasta hoy, que se han reído de nosotros, porque un día tuvimos no sé cuántos presidentes, pero tuvimos todos esos presidentes conforme la sucesión que establece la ley de acefalía. O sea, en vez de reírse de nosotros, deberíamos aplaudirnos, porque cuando renunció de la Rúa asumió quien tenía que asumir y así fueron asumiendo y salimos de una crisis institucional sin una dictadura, ha ganado un presidente con ideas de derecha, como era Mauricio Macri, y gobernó los 4 años, ha ganado un presidente con ideas
más de izquierda, como puede haber sido en su momento Cristina, y gobernó los 4 años, digamos. Y esa democracia es la que tenemos que defender todos los días, porque nosotros creemos que somos un país que somos menos de lo que somos en muchas cosas. Y en realidad tenemos una democracia de las más sólidas, te diría, en el continente, porque hemos logrado sobrevivir luego de un siglo, como fue el anterior, plagado de golpes militares. Hemos logrado que la democracia se sostenga justamente con los derechos de primera generación civiles y políticos. Y ahí pasamos a lo de segunda generación, que ya el Estado no le pedimos, señor Estado, que el Estado nos garantice vivienda digna, atención médica, y entonces alguien puede decir que no corresponde, que la gente no podría requerir esto. Y nosotros le podemos contestar, mire, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, estableció, ¿qué cosa? 13 tratados con jerarquía constitucional. ¿Y qué estableció? Que sí, que le tenemos que garantizar vivienda digna a todos los argentinos, alimentación a todos los argentinos y a todos los que quieran habitar el suelo argentino, porque el preámbulo además es muy claro, en eso es muy claro, y acceso a la salud. De hecho, la Corte, tanto la composición con la Corte renovada que estableció Néstor Kirchner, como la Corte que tenemos hoy con los integrantes que nombró Mauricio Macri, Rosenkrantz y Rosati, han mantenido el acceso a la salud de manera horizontal, digamos. Entonces, ahí ya es, señor Estado, me tiene que garantizar la salud, me tiene que garantizar la educación, me tiene que garantizar, y es progresivo. ¿Por qué? Porque el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, que yo siempre digo que el Pacto San José-Costa Rica es un pacto de derechos civiles y políticos, y esto sirve para explicar primera y segunda generación. ¿Y qué se olvidaron los de segunda generación? Se lo olvidaron, porque no es que se lo olvidaron, había Guerra Fría y dijeron, nosotros somos del bloque norteamericano occidental, firmamos pero no firmamos el de económico y social. Y después dijeron, uy, el Pacto de San José de Costa Rica es muy lindo, pero no tiene los derechos económicos y sociales. ¿Qué hacemos? Y un asterisco, como hace uno cuando hace un examen y pone un asterisco y los agrega al final. Entonces ahí, ¿qué agregamos? Un protocolo, el protocolo de San Salvador. Y ahí, ¿qué dice el artículo 13? Que el Estado argentino tiene que garantizar la educación pública gratuita hasta el nivel universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ya nuestros próceres habían conseguido, que es nuestros próceres de todo signo político, liberales, conservadores, socialistas, nuestros próceres coincidieron en la educación pública, como valor homogeneizante y constructor de nacionalidad y de ciudadanía. Que después vamos a hablar de lo que es la construcción de ciudadanía y cómo lo encajamos con esto. Pero nosotros no podemos ir para atrás. Nosotros hoy, que le garantizamos educación no solo a los argentinos, sino a peruanos, a chilenos, a uruguayos, a hermanos del continente y del mundo, porque vienen y pueden estudiar en una universidad pública argentina, y de hecho hemos tenido presidentes de Paraguay, como Francia, o presidentes de Perú, o presidentes de Chile que han estudiado en Argentina. Y es un orgullo, tiene que ser motivo de orgullo para nosotros. Pero bueno, ahí la segunda generación es, señor Estado, haga algo, limpie el riachuelo, por ejemplo, el riachuelo que es un asco, lo están limpiando porque están obligados a limpiarlo. Hay un juez que lo han puesto para que limpie el riachuelo. Te retomo ahí, Pablo. Sí. Así como entonces los derechos de primera generación, que ya tienen más de 300 años, tuvieron que ver con un conjunto de hechos políticos y sociales, los de segunda generaciones, los llamados derechos sociales, económicos, sociales y culturales, van a tener que ver con un conjunto de otros hechos, ¿no?
que como vos decías, han estado vinculados a la acción social de socialistas, comunistas, anarquistas, radicales, en el caso de la Argentina conservadores, y en el liberales. resto del mundo. Yo te pediría ahí como cuáles son los hechos que empiezan a cristalizar, digamos, porque es un proceso, ¿no? El derecho al descanso semanal, el derecho a ciertas condiciones laborales, Bueno, el derecho a la ahí protección de la tenemos salud, el el derecho a primer la proyecto. agremiación, Claro, ¿no? ahí Un tenemos el conjunto de primer derechos que se proyecto fueron de. ganando. Claro, Martín, muy buena tu pregunta y muy bien cómo vamos llevando la entrevista, me parece. Muy claro. Ahí tenemos a Joaquín B. González y su primer proyecto de ley laboral, que en realidad era un código laboral que establecía el descanso hebdomadario, establecía los derechos sindicales. Estamos hablando, fíjate, en épocas del PAN, Partido Autonomista Nacional, es decir, estamos hablando en época de un gobierno absolutamente conservador. ¿Y a quién le pide ayuda a Joaquín B. González? A Vialet Macé, a Juan Vialet Macé, un médico que hace un informe sobre la clase trabajadora en Argentina maravilloso, que digamos es una pieza de colección, el informe sobre la clase obrera en Argentina que hace Vialet Macé, producto de las ideas, como veníamos hablando, del iluminismo, que es el cientificismo, es la intervención de las personas, pero de la ciencia, para tratar bueno, ahí qué ocurre, que no se logra probar, que aumenta muchísimo la inmigración, pasamos de un país que teníamos 2 millones de habitantes en 1880 a un país con 8 millones de habitantes en 1910. O sea, en ese periodo llegaron millones de personas, pero no fue un fenómeno local, fue un fenómeno mundial. En Europa estaba la revolución industrial, esto había producido la marginación de las personas del campo, y lo que buscaba la generación del 37 y la de 80 acá en Argentina era traer industriosos obreros ingleses, pero en realidad los obreros ingleses estaban todos ocupados en Inglaterra. Entonces, ¿quiénes vinieron? Vinieron gente del campo de Italia, gente del campo de España generalmente, y por supuesto muchísima gente de Europa del Este, que la ley 817 de inmigración y colonización del gobierno de Avellaneda, un poquito antes de 1880, del primer gobierno de Roca, había dado las condiciones para que viniera la inmigración. Y acá, bueno, va a ir avanzando en el Tratado de Versalles, cuando culmina la Primera Guerra Mundial, el gran problema en el trabajo. En realidad, en primera generación fue posterior en el tiempo en este aspecto, que el gran problema era la paz. En el de segunda generación fue la OIT, incluso es la única organización que es anterior a la ONU. O sea, la Organización Internacional del Trabajo es anterior a la ONU, sobrevivió a la Sociedad de las Naciones. Y la OIT, hace poquito aprobamos el convenio de la OIT contra la violencia a la mujer en el ámbito laboral, por ejemplo. La OIT ha tenido varios convenios muy importantes con respecto a los pueblos originarios y ahora con respecto a la violencia de género, muy importante. Pero respondiendo a tu pregunta, ahí tenemos la Constitución de Weimar, la Constitución jacobina, la Constitución de Mendoza. Fíjate que a veces nos olvidamos de lo nuestro, ¿no? La Constitución de Mendoza es una constitución plenamente del constitucionalismo social. Va a ser muy difícil hacer una buena constitución nueva, digo, queda para el debate, ¿no? Porque no es mala, o sea, es vieja, nadie niega, pero no es mala, o sea, es una buena constitución la nuestra, y una constitución que se enmarca en esas constituciones que privilegiaban los derechos de segunda generación. Y la Declaración del Pueblo Trabajador y Explotado de 1918, incluida en la primera constitución soviética. No podemos olvidar el proceso de la Revolución Rusa, un proceso que, producto de la crisis de la Primera Guerra y del hambre en el pueblo ruso, desemboca en la primera revolución comunista en Europa del Este. Y bueno, y con eso se
se ponen sobre la mesa los derechos del trabajador, y también es un hito. Después podemos discutir el comunismo, el no comunismo, pero es otro tema. El hecho de poner en la mesa, en la Declaración del Pueblo Trabajador y Explotado, redactado por Lenin, incluido en el preámbulo de la Constitución Soviética, es un hecho de reconocimiento de derecho económico y social. Por supuesto, después podemos hablar, a ver, el desmedro que se pueden producir en derechos humanos, en estados que priorizan los derechos económicos y sociales por sobre los derechos a la libertad de expresión, a los derechos políticos y demás, o el desmedro que se produce en los países que privilegian los derechos de primera generación de los derechos económicos y sociales, como pasa en Estados Unidos con los estados pobres, Luisiana, se me ocurre Luisiana, pero el mismo Harlem o distintos lugares de Estados Unidos que siguen siendo pobres, que es increíble, porque un país que tiene ingresos millonarios, pero que sigue teniendo lugares pobres. Permitime agregar algo ahí. Ahí te dije los principales hitos de la segunda generación. Permitime agregar ahí también la Constitución de Querétaro, que es contemporánea con la de Mendoza, que está enmarcada en el proceso de la Revolución Mexicana, y que, muy bueno, volviendo a Latinoamérica, es una constitución, es producto del constitucionalismo social. Es decir, que ya desde principios, en América Latina, quizás la Comuna Francesa, la Comuna Parisina y algunas revueltas en las ciudades europeas en la segunda revolución industrial, hayan anticipado este proceso de que no alcanza con votar, no alcanza con que el Estado no te torture, no te desaparezca y te empiece a dar garantías en el proceso penal. Había que, para ser persona y desarrollarse como persona, hacían falta otras cosas, que es esto que vos decís que se le exige al Estado, ¿no? La pregunta es, Pablo, hoy, esos derechos de segunda generación, en nuestra vida cotidiana, ¿en qué lo podemos ver? ¿Y qué es lo que pasaría si no estuvieran, ¿no? ¿Cómo sería la sociedad si eso no estuviera presente? Bueno, primero... Para valorar lo que se tiene y saber que los derechos no hay que perderlos. Primero me pone muy contento esta charla que tenemos por el nivel de conocimiento que tenés y lo importante que es, lo rico que es esto. Claro, la caída del porfiriato en México trae aparejado el reconocimiento de los derechos económicos y sociales, porque a México no le queda otra alternativa, o sea, y además producto de la revolución de Pancho Villa, que en realidad no era Pancho Villa, era Doroteo Arango, el nombre verdadero de Francisco Villa, y que representaba al sector ganadero, porque en México lo tienen bien diferenciado, a diferencia nuestra, que está entremezclado en el concepto campo. Nosotros tenemos lo ganadero y lo agropecuario, en cambio en México tienen muy diferenciado el peón ganadero del campesinado, que era Emiliano Zapata, ¿no? ¿Y en qué nos veríamos afectados? En millones de cosas más que las 3 o 4 que te mencioné de los derechos civiles y políticos de primera generación. Por ejemplo, todo el programa de salud que ha garantizado que todos tengamos acceso a la salud, más allá de las muertes y la pandemia y lo horroroso y lo espantoso que nos ha tocado el 2020. Pero el hecho de que en la Argentina haya un acceso a la salud pública igualitario, la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a la salud, la posibilidad de que las personas tengan un ingreso mínimo, que no es una dádiva, no es un plan social, es una obligación del Estado. Cuando el Estado, y no puede ser nunca discrecional, o sea, se lo doy al que piensa como yo y no se lo doy al que no, tiene que ser universal, como es, que es la asignación por hijo, es un derecho a la asignación por hijo, no es un plan social, es un derecho. Y esto lo tenemos que elaborar en serio, la gente lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque esos son los pisos de derechos que tenemos que mantener, y la clase dirigente argentina los tiene que sostener.
para nuestros hijos y para nuestra posteridad, porque es un piso que se llama en derecho derechos adquiridos. No podemos ir atrás de eso. Y estamos hablando para un montón de gente que lo necesita y que gracias a eso mejoró su calidad de vida desde que está la asignación universal por hijo. Y estamos defendiendo derechos que no ejercemos, o sea, nosotros no los ejercemos en qué sentido, que nosotros no cobramos esa asignación, pero sí nos interesa que la cobre la universalidad de los argentinos, porque nos interesa que mejoren las condiciones sociales, porque si mejoran las condiciones sociales, mejora nuestra situación como nación, y eso es muy importante, y mejora la economía del país. ¿En qué más lo podemos ver? Lo podemos ver cuando una persona tiene acceso al IPV a una vivienda, cuando una persona tiene protección conforme a la Convención de Personas con Discapacidad, que es muy importante hoy. Lo podemos ver cuando una persona es protegida para no quedar internada y que si queda internada psiquiátricamente tiene controles. Antes no había controles, antes uno podía ser internado y quedar sine die internado. Hoy cualquier internación es controlada periódicamente. Lo podemos ver en las asignaciones que se generaron por la pandemia, lo podemos ver en todo tipo de derechos sociales que tratan de paliar de que no haya desnutrición infantil, de que el pueblo... Exactamente, la educación pública es algo muy, muy claro. Las universidades públicas, la secundaria pública, la primaria pública. Ahí nos saltamos la reforma salud. universitaria del 18, que Claro. fue también un gran salto respecto a derechos, con origen en Córdoba, pero que tuvo impacto regional, Mundial. por lo menos en América Latina y en el resto del mundo. Mundial, sin duda. Se aprobó este año en el Consejo Superior, instancias mías, que soy consejero superior. A partir del año que viene se va a recordar todos los años la reforma universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, porque es un hito yo digo, lo pusimos en los fundamentos, no solo en Latinoamérica, porque cambió toda la estructura universitaria latinoamericana, sino en el mundo. Entonces, se va a recordar la reforma universitaria y la gratuidad de la educación de 1949. O sea, se hizo en unanimidad radicalismo y justicialismo para recordar los dos hitos. ¿Por qué? Porque obviamente el radicalismo tuvo una posición central en la reforma universitaria y el justicialismo con la gratuidad en el 49. Pero se aprobó por unanimidad el Consejo Superior y claro, y es un gran hito la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque empezó a oírse la voz de los estudiantes, que estaba silenciada. Empezó el cogobierno universitario, la autonomía universitaria, las bases de lo que es nuestro sistema universitario, que es prestigioso en el mundo, y que, bueno, de hecho Argentina dirige organismos internacionales en la UNESCO para la educación, porque tiene un sistema envidiable, digamos, un sistema educativo envidiable. Entonces es muy bueno tu señalamiento, sí, por supuesto. Ahí vemos en todos esos hitos dónde están los derechos económicos, sociales y culturales. Clarísimo. Y los podemos visibilizar y entender no como parte de un gobierno determinado, sino como parte de un proceso histórico en el que muchos gobiernos fueron poniendo capas y capas y capas para que tuviéramos lo que hoy tenemos. Entonces, me parece que eso es muy importante. Permitime, Pablo, entonces ahí retomar, así como hicimos con los derechos de primera generación, ejemplificaste los de segunda generación y cómo hubieran impactado. Vuelvo al principio. Se produce la Segunda Guerra Mundial, digamos, la catástrofe como especie humana. Eleanor Roosevelt, como una mujer activa en la construcción de los consensos para la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, y ahí empieza, con todo
este bagaje de derechos humanos construido a lo largo de más de 300 años, una nueva etapa, ¿no? Un nuevo avance. ¿Qué avances específicos en declaraciones, convenciones se fueron dando en este proceso? O a partir de la posguerra. De la posguerra se viene todo un sinnúmero de acuerdos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que tiene su reflejo en el espejo con el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Entonces tenemos en 1966 esos dos pactos que van a generar mecanismos de exigibilidad, pero para que se entienda, van a generar instituciones que van a controlar que se cumpla. ¿Qué serían esto? El Comité de Derechos Humanos, que hasta hace un año era presidido por un argentino, Fabián Salvioli, el Comité de Derechos Humanos del mundo, de Naciones Unidas. Estamos hablando no del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino de Naciones Unidas. Y el Consejo Económico Social, que establece recomendaciones para los países para ampliar derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a tener, esas dos convenciones tienen jerarquía constitucional. Me comí una muy importante que es la del genocidio, que es 1948. La del genocidio es la obra de Rafael Lemkin, un jurista polaco que escapa del genocidio nazi y que sus padres mueren en Auschwitz, y viene de la unión de gen, de la palabra griega gen, que es grupo, y sidio, que es matar, del latín. Entonces un griego romano, un término griego romano que él ensambla, y que es básicamente la categoría surge con el genocidio nazi, la categoría teórica. Después va a haber una discusión jurídica sobre los que sostienen que hay genocidio con los pueblos originarios o no, y una discusión, o si hay genocidio en la dictadura militar o no, y una discusión en las ciencias sociales donde hay casi unanimidad en considerar que hubo genocidio, tanto el pueblo pigalá como de los pueblos originarios cuando fue la campaña de Roca al desierto, como le llamó Roca, ¿no? Campaña del desierto, que digamos, produjo la muerte de mucha gente en los pueblos originarios y se trajo a niños y mujeres a trabajar en las casas de la gente adinerada en Buenos Aires. Pero para diferenciar las categorías para el que nos escucha, una cosa es la categoría jurídica que se creó con la convención, que tiene jerarquía constitucional, donde dice que genocidio es la matanza de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es una categoría jurídica. ¿Qué pasa ahí? No dice político, no dice grupo político. ¿Por qué? Porque las dos potencias más grandes, Estados Unidos y Rusia, no lo quisieron incluir. ¿Para qué? Para no ser acusado de genocidio, obviamente. Ni Rusia ni Estados Unidos. Y como son los dos países más poderosos, lo sacaron. Entonces, lo sacaron, entonces cuando alguien dice, bueno, no hubo genocidio, pues no habla de grupo político, entonces no hubo genocidio en el 76 o el 83. Bueno, es discutible, ahí es para alegatos en un juicio de lesa humanidad. Es discutible en lo jurídico. Ahora, donde no es discutible es en las ciencias sociales. O sea, en las ciencias sociales, Diego Escolar, uno de los mejores investigadores que tenemos en la Universidad Nacional de Cuyo, con varias publicaciones, un antropólogo, de los más editados, de los que más escribe, manifiesta que no hay casi discusión en las ciencias sociales acerca de que sí se produjo un genocidio en los términos y en las categorías del genocidio como matanza de un grupo humano. O sea, si identificamos al genocidio como matanza de un grupo humano, bueno, se han producido miles en la historia de la humanidad, y no es que el de Roca sea el primero. Hay, digamos, desde los romanos cuando destruyeron Cartago y ahí no creció más nada, echaron una maldición, hasta el genocidio, como vos lo contaste, la industrialización de la muerte en Auschwitz, pasando por los Eisengruppen en el este de Alemania. La matanza de seres humanos es uno de los flagelos más grandes y eso se jerarquizó. Las dos convenciones de 1966 se jerarquizaron. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, o Belén du Pará, que tiene su similar en Naciones Unidas, que es la CEDAW,
la Convención Interamericana contra la Tortura, que tiene su similar en Naciones Unidas con la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que además tiene un protocolo que crea un comité, porque ahí vamos a tener el Comité de Derechos del Niño, porque también está la Convención para los Derechos del Niño, que es un comité que controla qué pasa con los niños, es decir, son expertos que analizan que no se violen los derechos de los niños en los países que han firmado. El Comité contra la Tortura, que después va a tener subcomités en cada país, que tenemos un mendocino, que es Diego Lavado, que integra el Comité Nacional. Pero además hay un comité provincial, que hay un procurador penitenciario, que es Romero, que tiene que funcionar dentro del marco del protocolo contra la tortura. Digamos. Entonces tenemos Comité contra la Tortura, Comité por los Derechos del Niño, Comité contra la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Comité de Derechos Humanos, Consejo Económico Social, todos los organismos que tenemos de Naciones Unidas, y después tenemos Comisión Interamericana y Corte Interamericana en América. Entonces tenemos Naciones Unidas y América. Tenemos organismos por todos lados para controlar que estos instrumentos se cumplan. Y después está la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, por todo este flagelo que sufrió Latinoamérica, es decir, Europa sufrió el genocidio nazi, nosotros sufrimos la desaparición forzada y la tortura de las dictaduras, en Chile con Pinochet, en Argentina con Videla, en Bolivia con Marcel Suárez, etc. ¿no? Todos los países latinoamericanos, la desaparición forzada como secuestrar, asesinar a la persona y no entregar el cadáver. Entonces la familia queda sumida en una incertidumbre que no sabe dónde está su familiar. Pero además, esto viene del invento del decreto de noche y niebla de Hitler y de la escuela francesa en la guerra en Indochina con Roger Trinquier, que dice, no, mejor no entregar los cuerpos para no responder penalmente. Entonces, y a eso agreguémosle la apropiación de niños. Y ahí donde tenemos en Argentina otra vez, que nosotros siempre nos tiramos abajo, y ahí es donde nosotros ahí tenemos algo que deberían darle el Premio Nobel de la Paz a Estela de Carlotto, o todos los premios, porque ahí creó ella algo que no existía. Fíjate, Martín, que es algo en el mundo no existía, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco donde todos los familiares desaparecidos dan sus muestras y después se coteja cuando alguien tiene dudas sobre su identidad, y también los que nos escuchan, todos han visto una propaganda de esto, porque esto hace años que abuelas viene trabajando, se han recuperado 137 nietos de un universo estimado de 500 nietos apropiados. ¿Por qué? Porque ese es un crimen espantoso. De hecho, siempre cuento que Claudia Domínguez Castro se crió en Guaymallén, en Dorrego, a 2 cuadras de sus abuelos, y el abuelo murió, y el abuelo se la puede haber cruzado en el almacén, chico como es Mendoza, 20 veces a Claudia sin saber que estaba enfrente de su nieta, que nació en el cautiverio de su madre, y él murió, y María, que es la presidenta de Madres, recuperó a su nieta y a los hijos de su nieta, o sea, porque la identidad no es solo la identidad de aquel que se la apropiaron, sino de todos sus hijos y de su familia. Entonces la Convención contra la Desaparición Forzada también es muy importante, y por supuesto, Argentina firmó el protocolo contra la tortura, fue uno de los primeros firmantes, y la Convención o Pacto de San José de Costa Rica, que me lo estaba pasando por alto, pero que también tiene jerarquía constitucional, con el Protocolo de San Salvador de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también tiene una importancia central, el artículo 13, para defender la educación pública de diversos ataques o demás, porque muchas veces se dice, bueno, ¿cuántos entran a la universidad y cuántos salen? Pero la universidad no se puede evaluar por cuántos entran y cuántos salen, porque no nos interesa ser una fábrica de profesionales. Lo que nos interesa es que la universidad esté incluida en la sociedad y que la sociedad crezca culturalmente. Si después la persona se recibe o no se recibe, sería intrascendente si lo pensáramos como nación a futuro. Sería intrascendente, sería verdaderamente importante que la gran mayoría de las personas llegaran a la universidad, porque ahí creceríamos, Martín, como sociedad, más allá de si después te ganás el sueldo con tu título, no hay que verlo con ese planteo eficientista, hay que verlo
con una mirada de la generación del 37, de la del 80, que podemos disentir con muchas ideas de ellos, pero que tenemos que admirarle, que podían pensar una Argentina para adelante, que es lo que que yo creo que es uno de los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué hoy no podemos pensar una Argentina, la Argentina hacia adelante? ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos pensar, más allá de nuestra diferencia, una Argentina hacia el futuro, ¿no? Es para pensar eso. Bueno, de hecho, parte de poder conversar con vos tiene que ver con que, o sea, vamos a pensar un país que parta de un conjunto de derechos conquistados y que reconozca ciertas condiciones básicas para las personas. Y eso hoy también suele aparecer en el centro del debate. Hay un Claro. tema que primero quisiera preguntarte de todo esta masa de instrumentos internacionales que avanzan sobre distintas dimensiones de derechos. ¿Cuáles serían los derechos de tercera generación o todavía no los mencionás? No, sí, los de tercera generación hemos tenido un avance enorme hasta Trump, digamos. ¿Por qué? Porque Pero de todos hace los países, digamos. claro, la tercera generación es el ambiente, empezamos por ahí. El ambiente y el derecho a un ambiente sano que tenemos todos. Y el problema es Bolsonaro y Trump. ¿Por qué? Porque Bolsonaro produce la deforestación de gran parte de la Amazonia y Trump retira a Estados Unidos del acuerdo de Kioto. Entonces, la emisión de gases contaminantes en el mundo nos puede llevar a un sobrecalentamiento global, y esto yo no tengo ni idea de glaciares, ni sobrecalentamiento, ni nada, pero esto es lo que dicen los científicos, es decir, lo que dicen las personas que saben, y realmente es un tema muy preocupante. Ayer salió en las noticias que el agua ya cotiza en la bolsa de Wall Street. ¿Qué quiere decir? Señores, el futuro llegó, está acá. O sea, esto que veíamos en las películas, que un día el agua iba a escasear, bueno, si ya está cotizando en Wall Street, es porque ya llegó el futuro, digamos. Entonces, si gracias a Dios ha ganado, para los que creemos en Dios, gracias a la vida, los que creen en el universo y demás, no ganó este autócrata norteamericano y ganó Biden, y Biden dice que va a volver a los acuerdos, que vuelva a Estados Unidos es fundamental, porque Estados Unidos era el líder en protección al medio ambiente, con los demócratas, con Obama, pero con los republicanos Estados Unidos nos iba a llevar al mismo lugar donde nos venía llevando la Unión Soviética y China, que es al sobrecalentamiento global. Entonces, el ambiente como un derecho humano, Derechos ambientales serían básicamente uno. básicamente, pero yo me refería a lo macro porque ahí podemos entender lo micro. ¿Qué es lo micro? Que, por ejemplo, el caso López Ostra en Europa, una mujer que le contaminaban, y que acá en Mendoza, vamos a la municipalidad de Guadalcruz, a la de Guaymallén, a la de cualquier municipio, vamos a ver que hay problema de contaminación en todos los municipios. Le contaminaba a una empresa y ella le hace juicio. Pierde todos los juicios porque, claro, esto es otro problema. El acceso a los abogados de la empresa es 10 veces mejor que el abogado que puede contratar a una mujer que la empresa le está contaminando la casa. Ahora, ¿dónde llega el caso? A la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Y la Corte Europea de Derechos Humanos qué dice? Mire, el derecho al ambiente como derecho humano de tercera generación es central porque todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Y no importa el poder económico que pueda tener determinados grupos de lobby o de presión, sino que tenemos un derecho a un ambiente sano. Y ese caso, por ejemplo, López Ostra, o el caso que tuvimos nosotros, que fue el caso de las papeleras, que perdimos porque lo llevamos a La Haya, y el caso hubiera tenido mejor éxito si hubiera sido seguido en la Comisión Interamericana, por la protección que tiene ya de antaño con Mayag Masumo, como uno de los casos más importantes. Para el que nos escuche, Mayag Masumo es, imagínese, Avatar. Es la película, pero realidad. Y no son verdes no son azules las personas, sino que las personas
el caso es Mayak Masumo Aguas Tigni, y es la película Avatar, es decir, es un pueblo originario que es devastado por una empresa minera. Entonces, bueno, lo demás corre por la imaginación de los que nos escuchan, que creo que el 100% ha visto la película. Así que, pero digo, la protección del medio ambiente ha sido eje central de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de diversos gobiernos en Argentina, de acuerdos políticos importantes, porque digo, ha habido acuerdos políticos con el juicio a las juntas y con los juicios a los represores, Alfonsín y Néstor Kirchner, ¿no? Manteniendo esto, y Cristina y Macri, porque se mantuvo la política a grandes rasgos, ¿no? Y el ambiente es otro acuerdo, y la problemática de género es otro acuerdo. Digo, en los grandes acuerdos políticos claro, que incluso nos pueden ayudar a pensar el futuro, digo, en problemática de género, en ambiente y en reparación histórica y juicio y castigo, yo creo que no hay, puede haber alguien en contra, pero es una marginalidad, digamos, que son la excepción que confirma una regla, porque no, la gran mayoría de la sociedad argentina está de acuerdo que quiere que los crímenes de la dictadura haya justicia, que quiere que haya protección de los derechos y ampliación de los derechos de las mujeres, y que quiere que se proteja el medio ambiente. O sea, eso, digamos, son grandes hitos, y vos me decís, ¿qué pasaría si los derechos de tercera generación no estarían? Y bueno, estaríamos arruinados más de lo que estamos, porque se ha logrado limitar distintas extracciones mineras gracias a que había esos instrumentos legales. Se ha logrado poner el tema en el tapete gracias a que existían esos instrumentos legales, y hay incluso hasta causas penales donde se están investigando responsabilidades de funcionarios, porque hay hasta sanciones penales para los que dañan el medio ambiente, lo cual es fundamental. Ha pasado con los humedales hace poco en Santa Fe, y los incendios, la propagación intencional de incendios. Ha pasado con la desgasificación en la parte de Cuyo. Entonces, el ambiente es un hito central de los que podemos llamar derechos de tercera generación, que también incluyen derecho al consumidor, derechos que también son derechos importantes, y por ahí lo que nos escuchan, por ahí hasta les importan más porque son más tangibles, ¿no? El ambiente como que uno lo ve más lejos, pero que si compras un televisor y te dan otro, no lo ves lejos, digamos, lo ves bien cerca. Digo, pero los derechos del consumidor entran también en esta tercera generación de derechos, y después vamos a ver que siguen las generaciones, porque hoy se habla de derecho de cuarta, quinta generación, se habla de accesibilidad informática, se habla de redes, la pandemia ha establecido toda una situación de desigualdad en redes muy fuerte, bueno, de accesibilidad, bueno, hay toda una discusión. Pero digo, acá tenemos, si querés, Martín, un paneo de esa clasificación que, como digo, no cualquier profesor de Derecho Humano va a decir esa clasificación es vieja. Sí, es vieja, pero en lo didáctico es muy buena porque permite interpretar, entender, y con el agregado que los derechos son inescindibles. ¿Cómo lo explicaría esto? Que si a un niño de La Paz o de un municipio o del sur argentino, de los sectores de los pueblos originarios que son permanentemente empobrecidos, porque hay un problema, no solo un problema de discriminación a los pueblos originarios, sino hay un empobrecimiento. Si esa persona no tiene los alimentos necesarios los primeros años de vida, vamos a decir, se violó un derecho económico y social, pero se violó un derecho de primera generación, que es la integridad física, porque esa persona después no tiene la posibilidad de aprender en la escuela, porque ya queda con problemas de aprendizaje y demás, y le han violado sus derechos de primera generación también. Esto demuestra que son inescindibles, pero sirven para lo pedagógico, para explicarlo, digamos. Y interdependientes también, ¿no? O sea, no es posible pensar en tener derechos de tipo civiles, sin pensar en los derechos sociales, sin pensar en un ambiente saludable, o tener unos versus otros, ¿no? Que me parece que ahí hay uno de los puntos polémicos respecto a una confusión que suele haber,
que se confunde o se restringe derechos humanos a garantías judiciales en el proceso judicial. Y se hace Sí, una o penal, o simplificación. derecho penal. Se O piensa derecho que es penal. todo derecho penal. Derecho humano, ¿Por qué derecho se da penal. esa simplificación? Porque vos me estás hablando de un mundo de consensos que se ha ido construyendo, en el que todos los países del mundo están de acuerdo en términos generales, a lo largo de más de 300 años, pero después, cuando hay que reflexionar sobre derechos humanos, se hace esta restricción, se reduce a, digamos, al proceso penal de los derechos, este inmenso campo de los derechos humanos, y muchas veces se lo descalifica desde esa posición. Sí, quizá tiene que ver con el morbo, las mismas miserias que hay en cualquier sociedad, que todos tenemos, bueno, que hace que todo el día y todo el tiempo estemos bombardeados de información. Yo creo que nuestra generación y la de nuestros hijos, peor que la nuestra, van a estar bombardeados de información y van a tener que desarrollar alguna capacidad para seleccionar esa información, porque el nivel de información con el que se nos bombardea es tan grande que hace que se reduzcan las cosas, se simplifiquen, a punto tal, como decías vos, Martín, de que se crea que los derechos humanos son el derecho penal, o que se diga los derechos humanos son el delincuente o la delincuencia. Ese tipo de simplificación intencionada, pero que además se suma a clichés que ya están en la sociedad. Por ejemplo, Videla organizó el famoso programa propagandístico Los argentinos somos derechos y humanos, empezó a hablar de derechos humanos de los delincuentes Videla cuando se refería a los delincuentes subversivos. Él le llamaba delincuente subversivo al que pensaba distinto a él. Y la palabra delincuente como una palabra seductora para construir un enemigo, ¿no? Es alguien que no tiene entidad humana, es alguien que como es mi enemigo, yo lo puedo destruir, lo puedo menoscabar, lo puedo asociar a las peores cosas, le puedo quitar humanidad, le puedo quitar signos de humanidad. Si yo te digo que a una persona la llevan en una carretilla con un overol naranja, vos me decís es tortura. Ahora, yo te digo, lo están acusando de ser uno de los terroristas de las Torres Gemelas, bueno, está bien, me quedo tranquilo. Es decir, si yo te digo, mirá, una persona la torturaron en la cárcel, hay varios fallos por torturas en la cárcel, y lo comparamos con el delito por el cual se lo acusó, seguramente se generan esos contrapesos y esos clichés sociales que llevan a construir una supremacía que nos llevan a las peores cosas, porque la supremacía o el supremacismo, ya sea racial, a través de blancos, negros, como es el crimen de apartheid, que es otro de los crímenes que me olvidé mencionar, pero que está prohibido en el Estatuto de Roma, me olvidé el Estatuto de Roma también, habría que agregarlo. Pero además de esos crímenes, llevan al supremacismo, y el supremacismo lleva a la diferenciación de seres humanos, y eso, todos los seres humanos somos iguales. Ahora, que podemos cometer actos espantosos, y sí, de hecho, cualquiera de nosotros podemos pensar en algún criminal que cometa el acto más abyecto que a nosotros se nos ocurra, y sí, puede ocurrir, pero nosotros tenemos que pensar que esa persona que comete, perdón el celular, que esa persona que comete ese crimen no deja de ser persona, por más espantoso que sea ese crimen. Y como es persona, tenemos que garantizarle los atributos de la dignidad humana y tenemos que garantizar un Estado de Derecho. Después, bueno, obviamente va a recibir un reproche penal, los jueces estamos para eso, para imponer un reproche penal, y para explicarle a la persona por qué se le impone un reproche penal. Mira, usted le impone un reproche penal por esto, porque usted hizo tal cosa, que esa es otra de las cosas fundamentales de nuestro sistema penal, que es un sistema penal de acto. No lo condeno por quién es, no lo condeno por qué color de piel tiene, no lo condeno por cuál es su historia familiar. Se lo condena por un hecho reprochable, un hecho que está mal. Vendió droga, asesinó a alguien,
le robó a otra persona, afectó los derechos de otra persona. Entonces ahí, y lo que hemos perdido muchas veces en la justicia es el lenguaje claro. Entonces a veces ni siquiera la propia persona condenada entiende por qué lo están condenando. El juez le tiene que decir, mire, o el jurado en su caso, nosotros lo condenamos porque usted robó, porque usted hurtó, porque usted mató, porque usted vendió droga. Y decirlo en un lenguaje que el propio condenado lo entienda y que la sociedad lo entienda, porque tiene un factor de prevención general. Pero volviendo a lo que vos decías, todo eso tiene que ver con que el derecho penal es el que más instalado está en los medios de difusión. Pero los derechos humanos comprenden un sinnúmero de derechos en los que yo te diría que el derecho penal es una pequeña parte, no es la única. Yo te agregaría una penúltima pregunta, Pablo, que es otro cliché, es decir, bueno, hay muchos derechos, porque la verdad es que en esta enumeración de una hora es Y muy media. grande el campo de los derechos, y hay pocas obligaciones. Doy una punta sobre esto. Tenemos la obligación de defender esos derechos para las otras personas, pero esto, ¿cómo se realiza? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es eso, defender los derechos para otras personas. ¿Por qué? Porque le estamos dedicando nuestro tiempo, dos profesionales, a tratar de armar un video para tratar de manera sencilla de difundir la vigencia de los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un avance. Hay un avance cuando se puede difundir, cuando se puede discutir, cuando se puede debatir en lenguaje claro, simple, y que la gente pueda participar, criticar, dar sus opiniones, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque nadie tiene la verdad revelada de nada, pero sí hacer un intento, un desafío a los que nos escuchen, de que lean, de que se instruyan y se profesionalicen. Nosotros decimos, y lo hemos hablado con vos muchas veces, que las mejores fuerzas de seguridad son las que más se profesionalizan. Vamos a tener muchísimo más robusto la defensa de los derechos humanos mientras más educada sea nuestra sociedad, más formada sea nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque también van a acceder a cargos públicos gente que va a tener mayor formación. No digo en papeles, un título que diga abogado o esto, sino formación ciudadana, que no tiene muchas veces que ver con una carrera académica y que a veces está más fuera de carreras académicas, que está en el municipio, que está en la política partidaria, en el club, en la política deportiva, no sé, pero que está en nuestra sociedad. Entonces, uno de los caminos es la educación, yo creo que es central, la educación es como el eje, yo creo que en eso vos acertás con el tema de la difusión y el trabajo comunitario de derechos humanos, porque me parece que ahí está la clave, la promoción y la discusión social en la base de la sociedad, y después eso va a ir hacia las clases dirigentes necesariamente. Eso va necesariamente a las clases dirigentes, y después trabajar en que no somos enemigos. Eso hay que trabajarlo muchísimo. Nadie es nuestro enemigo, nadie viene a quitarnos nada. Somos parte de una sociedad, vivimos en comunidad, históricamente hemos construido comunidades. Anteayer leía que unos arqueólogos han descubierto en Egipto la primera ciudad por los jeroglíficos que se hacen en forma circular, las primeras ciudades hace 4.000 años antes de Cristo, las primeras comunidades gregarias. Entonces yo digo, bueno, pensemos en el otro como alguien que puede pensar distinto a nosotros, pero sin destruirlo, sin atacarlo, sin insultarlo, y vamos a ver cómo con eso ya cambia muchísimo. Si cada uno de los que nos escucha no escribe insultos en las redes sociales, ya cambiaríamos, te diría, algo, sería un cambio, no sé, mucho más de lo que nosotros nos imagináramos. Porque la verdad que son muy feas las redes sociales cuando uno ve los comentarios y uno dice, ¿por qué la sociedad tiene que bajar ahí? ¿Por qué no puede haber un comentario más culto, un comentario sin insultos, un comentario que diga
no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con aquello, planteo esto, o en tal año pasó tal cosa, o en tal año pasó tal otra, y tenga que haber un ataque, una agresión, o que la política sea entendida solamente como agresión. Cuando la política es una de las actividades más nobles que tiene el ser humano. Entonces, yo creo que eso hay que elaborarlo y ahí está la clave. Y te agradezco la entrevista y te agradezco tu predisposición a que nos dediquemos una hora o más a este tema, que yo considero que es un tema que hay que estar abiertos al diálogo y a una discusión llana con la sociedad, horizontal con la sociedad todo el tiempo. No, muchas gracias a vos, Pablo, por el tiempo. Ojalá que podamos volver a conversar para profundizar muchos de estos aspectos. No te Dale. presenté al principio, pero lo hago ahora. Pablo Salinas es doctor en Derecho, magíster en Pensamiento Latinoamericano, es docente de posgrado, es docente de grado, fue abogado querellante en las causas de derechos humanos por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, fundador de SUMEX, y hoy es juez federal en Mendoza. Me olvidé de algo, además de autor de varios libros, entre ellos El motivo que nos junta. Ya, con eso está bien, El de más, manual. ya. No, pero es importante mencionar el Manual de Derechos Humanos, que sistematiza un montón de conocimiento que está disperso y que por ahí para nosotros. Acá está el manual, y por supuesto la idea de este manual es que fue escribirlo de manera corta, sencilla, no es para poder abrir el debate, no es una cosa compleja, es para que pueda ser accesible a todos. Bueno, Martín, muchas Bueno, gracias. no, muchas gracias, Pablo. Chao.